literalmente te estoy diciendo que sentí que me estaba muriendo. La visión se me tornó borrosa, la audición, yo sentía que escuchaba más lejos cada vez. Yo me da risa porque yo decía en mi cabeza, yo tengo que mantenerme tranquila porque si no, hasta aquí llegué hoy. Esta noche conocerán la historia de una mujer que desde muy joven tuvo un caminar lleno de fe, con momentos comunes y también extraordinarios. Desde su infancia tuvo un encuentro con el Señor. Cuando sus padres se convirtieron, allí plantó una semilla que floreció, y esa floreció fue a través de la obediencia, de la alabanza y del servicio. Pero a pesar de ese caminar, tuvo momentos difíciles, momentos duros, momentos donde tuvo que tomar decisiones muy importantes, y también tuvo mucha transformación en su vida personal. Esta noche vamos a conocer la historia de una mujer que con su vida, su voz, la alabanza y toda la experiencia que ha tenido, revela una gran verdad, y es que Dios es fiel. En los momentos difíciles, Dios es fiel. Así que bienvenidos a este momento de historias en primera persona. A ti, bienvenida, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta noche. Amén, Judith. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy honrada. Gloria al Señor. Bueno, queremos saber quién es Katy, quién es Caterine David. Cuéntanos de tu historia. ¿Quién es Caterine David? Bueno, Caterine, una mujer de 33 años, próxima a 34. Por la misericordia de Dios, mis padres conocieron al Señor pues hace ya varios años, muchos años. Yo tenía aproximadamente 4 años de edad cuando ellos conocieron al Señor. Fue como esa introducción de empezar yo a tener contacto con las cosas de Dios. Ya desde esa edad, pues mis papás salieron al ministerio prácticamente que enseguida, al año y medio de haberse convertido. Y desde pequeña he estado rodeada, digamos, de todo lo que involucra a la iglesia, el Señor. Y siempre Dios ha hecho parte de mi vida. Yo nací en Barranquilla. Mis padres, pues él es bastante conocido, mi madre también, el apóstol Ahmed David, la apóstol Carmen González, mi hermano Ahmed David Jr., por la misericordia de Dios, pues ellos están presidiendo el Ministerio La Vid Verdadera, con sede principal también en la ciudad de Barranquilla. Gracias a Dios, el Señor ha permitido que el ministerio pues se ensanche. Tenemos iglesias en diferentes ciudades de Colombia, y pues siempre hemos estado mi hermano y yo ahí de la mano con ellos, apoyándoles en el ministerio. Mi hermano es pianista, también es pastor ordenado pues de la iglesia central. Hemos crecido también en esa parte musical y en la parte espiritual. A los 7 años empezaste a tomar decisiones importantes en lo que tiene que ver con la vida del Señor. Cuéntanos de esa parte. Sí, a esa edad obviamente pues ingresé fue a la escuela bíblica de niños, y desde pequeña me gustaba cantar en la escuela bíblica. Dios tocó mi corazón y pues mis vagos recuerdos acerca de eso, pero tomé una decisión a mis 7 años y fue bautizarme. Fue una sorpresa para todos porque, bueno, una iglesia nueva, pues no tenía ni 10 años todavía, Bien. y era la primera niña que decía, quiero bautizarme. Entonces, pues mi papá, como el pastor, estaba como en una encrucijada. Doctrinalmente, pues no es correcto bautizar a los niños. Entonces, como vamos a dilatar esa bautizada, y me pusieron a hacer cursos, pero yo estaba firme en mi decisión. Yo quiero bautizarme, hice todos los cursos que me pusieron a hacer, pero aún así me tuvieron que Estabas bautizar. firme. Sí, yo seguí firme con esa decisión de bautizarme. Creo que ya el Señor había tocado mi corazón.
no pudieron librarse de mí y tuvieron que pues acceder a realizar el bautismo. Yo tenía 7 años cuando eso sucedió y desde entonces pues le he servido al Señor. Claro, ha sido una decisión allí, eh, me imagino que la cual nunca te has arrepentido. No, Fue una no, decisión para veraz. toda mi vida. Así es. ¿Y qué empieza a hacer Caterina David en la iglesia? Aparte de estar con los niños, ese inicio, ¿cómo empieza Caterina David a servirle al Señor? Bueno, empecé como auxiliar de maestra de niños. Posterior empecé como maestra de niños. A mis 14 años empecé con la alabanza. No entré propiamente al grupo de alabanza, sino que hubo como un tiempo de ensayo, de preparación. Un 24 de diciembre, pues estrené. Me estrenaron en un culto, un servicio de Mm. miércoles, lo recuerdo muy bien. Y canté Jesús, mi fiel amigo. Fue la primera canción que canté como miembro del grupo de alabanza. Aunque yo no cantaba en los cultos todavía ni nada, eso fue mi primera Especial. vez, sí, fue un especial que preparé durante varios meses. Y el 24 de diciembre, bueno, me subí al púlpito y lo hice. Y es muy chistoso porque yo recuerdo eso, pues jocosamente. Pues en ese entonces era muy tímida. Obviamente era una jovencita de 14 años, eso hace 20 años ya. Entonces yo no miré al público para nada. Yo, o sea, con mi cabeza enterrada en el púlpito, no levanté la mirada para ver a nadie. Y el 31 de diciembre, que era mi segundo especial, me dio pánico escénico y no Ay, pude no subir. pudiste, No pude no subir. pudiste hacer. Em, ya volví a cantar, fue ya cuando el año siguiente, que ya pues había cumplido mis 15 años. Y desde entonces, pues ya ahí sí, empecé ya como miembro del grupo de alabanza, ya formal. No ministraba al principio, pero sí cantaba. O sea, Caterina David tuvo una adolescencia y una niñez normal, ¿verdad? A Sí. pesar de que tenía sus padres pastores, una niñez normal, una adolescencia normal. Sin embargo, la adolescencia es una etapa difícil. ¿Cómo fue esa etapa para ti? Bueno, no fue tan sencillo así como de pronto hoy suena, porque como tú dices, la adolescencia no es fácil, ¿ya? Y viene una etapa con rebeldía a veces, con no querer escuchar a los padres, con quizás creer que lo que nuestros padres nos dicen o lo que ellos quieren, que no es, uno cree en ese momento que cree que eso no es lo mejor para uno. Pero doy gracias a Dios que siempre he sido como obediente. Esa transición de niños, del grupo de niños al grupo de jóvenes, no fue fácil, porque yo no estaba acostumbrada de pronto a los cultos de adelante, no era que me gustara del todo, a pesar que yo venía sirviendo, pero una cosa era el servicio en la iglesia, de pronto atrás, pero ya algo muy distinto, estar adelante en el culto, pero logré adaptarlo, surtirlo, mis papás pues siempre ahí, al pie de mi hermano y mío. ¿Cómo fue esa etapa del colegio? ¿Cómo fue esa etapa del estudio? ¿Cómo Bueno, fue que tenía David estudiando? bueno, yo en el colegio en general, bueno, soy egresada de la Escuela Normal del Distrito de Barranquilla, bachiller pedagógico, mi hermano también. ¿Cómo fue esa etapa del colegio, los estudios? Eh, eh, ¿Cómo fue Caterina David? ¿Cómo fue una estudiante, una buena estudiante? Bueno, fui un estudiante promedio en general en el colegio. Em, no te voy a decir que fui la más sobresaliente. eh, Hacía mis compromisos, mis tareas, pero realmente en ese de primaria y secundaria fui una estudiante normal, ¿ya? Siempre he sido muy aplicada, eso sí, muy aplicada. Me gusta el estudio, le he cogido, digamos, amor a estudiar. Siempre estoy queriendo aprender algo. Eh, y pues en ese tiempo, pues también era así. Yo me dediqué a mi colegio. Algo de pronto
en esa etapa era el tema de los permisos. Y creo que mi papá eso lo ha hecho público en sus prédicas. Y pues la gente se ríe de eso. Y yo ahora me río también, pero pues en ese momento no era risa, porque yo era la víctima, por decirlo de alguna manera. Fue necesario porque si ellos no hubieran tomado esas decisiones así de 99 no y un sí, y yo creo que ese sí estaba así como negociable, entonces no sé dónde estaría yo hoy, ¿ya? Creo que esa estrategia que Dios le dio a ellos, pues funciona. Pues yo me veo hoy, muchos años después de eso, y veo una mujer realizada, veo una mujer en los caminos del Señor que no le afectaron los 99 no, 99 no. Así ya es. ni me traumaron ni nada. En el momento obviamente uno no lo entiende porque uno tiene su cabeza en otra cosa, ya, pero a veces es necesario porque eso nos instruye, nos guía por el camino en donde, y esa es la función pues de ellos en ese momento como padres, era su función de instruirnos a mi hermano y a mí. Porque a veces dicen que ser cristiano y ser adolescente son situaciones muy difíciles de manejar. ¿Cómo lo manejaste tú? Siempre teníamos pues bastantes prohibiciones porque nuestra escuela era católica, pues como la mayoría de escuelas acá en la ciudad de Barranquilla, ¿verdad? No era una escuela de pronto cristiana de nuestra doctrina. Y pues siempre habían que fiestas, pues todos lo celebraban, también hacían que las eucaristías, todo eso. Y pues yo no participaba de nada de eso. Y cuando había una fiesta o había un gin day o todas esas cuestiones que los colegios se inventan, yo nunca iba a nada. Si había paseo, yo tampoco iba. Los profesores eran muy respetuosos al respecto, todos sabían que pues yo era cristiana y pues mis papás decían no, ella no va y no va a participar de eso, pues obviamente ellos eran mi cabeza, pero sí siempre está como la influencia de los compañeros, como que pues yo daba por lo menos clases de danza, dábamos clases de música y pues obviamente pues nosotros pues no bailamos Claro. y la música que se tocaba pues no era cristiana, ya entonces pues todo eso ya dependía también de mí en el colegio propiamente, sino yo no voy a participar de esto. Y aunque las maestras pues estaban sabidas de eso, pues siempre me tocaba a mí en el colegio puntualmente decir, no, yo no voy a participar de esto, yo soy cristiana. No te digo que fue lo más sencillo del mundo porque todas mis compañeras pues fueron inconversas. Ya, yo era de las pocas cristianas que había en ese momento. Terminé el bachillerato en el año 2007. Empecé a estudiar en el ciclo complementario, allí mismo en el colegio, para graduarme como normalista superior. Mi sueño siempre había sido ser abogada. Desde que estaba en 11, yo le dije a mis papás, yo quiero estudiar derecho. Pues mi mamá no estuvo de acuerdo. Mi papá sí, pero mi mamá no estuvo de acuerdo en ese momento. Decía que pues esa era una carrera muy peligrosa. Me gustó mucho y también creo que fue un tiempo que me sirvió a mí para madurar, porque yo era muy joven todavía, tenía 16 años y yo creo que un joven de 16 años enfrentarse al ambiente de la universidad es muy complicado. Entonces el ciclo complementario en ese sentido fue más fácil de, de llevar porque uno, no estuve sola, estuve con mi prima Ingrid y lo segundo fue que eh, pues el ambiente era prácticamente de una escuela. Eso me ayudó a madurar, a fortalecer aún más mi fe porque seguimos en una etapa difícil, estamos saliendo de la adolescencia para la juventud y es donde pues los jóvenes quieren probar todo, conocer el mundo. Entonces no era fácil tampoco. Allí ya no fui un estudiante promedio, ahí ya empecé académicamente pues a sobresalir. Yo me gradué de ahí en el 2010, me gradué con honores para la gloria de Dios.
Dios me permite empezar a liderar el grupo y no nos llamábamos Kadosh, nos empezamos a llamar Kadosh muchos años después. Y yo empecé a buscar maestros, pues inicialmente para mí y para todos los miembros del grupo. Yo creo que ha sido de bendición para el grupo, hemos crecido. Obviamente pues no estamos los mismos pues con los que empezamos. Yo no paré de estudiar, pues tenía la opción de continuar la docencia. No lo quise, aunque fue una experiencia maravillosa. Después de esos 2 años, fue unas prácticas rurales que hicimos. Duró una semana, fue muy corta, pero fue de gran bendición. Aprendimos muchísimo allí y nos hizo valorar lo que teníamos, porque fue en un pueblo. Entonces, ver toda la necesidad de ese pueblo, pues fue como un choque, como que a mí no me falta nada frente a esto. Yo terminé en el 2009 el ciclo complementario e inmediatamente pues mis papás me dicen, bueno, ajá, ¿qué vas a estudiar ahora? Entonces pues yo tenía el tema del derecho y dije, bueno, no me dejan derecho, entonces vamos a buscar algo que más o menos se le parezca. Entonces averigüé por relaciones internacionales y encontré una en la Universidad de la Costa. Ya nos enfrentamos al ambiente universitario. Seguí estudiando con mi prima Ingrid, que fue un gran apoyo allí espiritualmente. Ella pues obviamente era mucho más madura que yo en el Señor. Me encontré con compañeros que de pronto nos señalaban, con profesores que nos señalaban por la forma de vestirnos, porque no nos maquillábamos o porque no participábamos de ciertas cosas, porque pues siempre fuimos como serias, como muy correctas, en el trato incluso con los compañeros formales. Entonces, hay gente que ve eso y lo señala a uno porque sí, porque no somos como el resto. Me gradué en el 2014 y también me gradué con honores. Háblame de ese llamado que tú recibiste, ese llamado pastoral que tú recibes. En el 2014 justamente fui ungida como pastora. Eso no fue algo de ese año. Mis papás me cuentan que siendo yo una niña, una hermana estuvo en 40 días de ayuno y al salir de los 40 días fue a la casa nuestra y me dio una palabra de parte de Dios donde decía que yo iba a ser pastora, que yo era pastora. Entonces, yo sabía eso pues desde siempre, porque mis papás como que siempre me lo hacían saber, tienes un llamado pastoral. Yo en la etapa de negación no lo aceptaba, porque yo veía pues el llamado pastoral no es fácil y crecí con mis padres ejerciendo ese llamado y yo sé que no es fácil, sin embargo es un llamado de Dios. La iglesia pues de hacía muchos años ya venía trabajando el tema social y justo ese año en el 2014 quisieron formalizarlo. Pues yo estaba a punto de graduarme, yo no me había graduado todavía, eso fue empezando el 2014, estaba ya para finalizar y pues la junta directiva me dice, tenemos este proyecto, pues ¿quieres aceptarlo? ¿Estás dispuesta a hacerlo? Y yo, bueno, sí, con todo, yo soy de las que va para adelante. Y en mayo, el 13 de mayo, se formalizó la apertura de la fundación. Pues desde ahí empecé allí con un equipo a trabajar en las obras sociales. Pues fuimos a diferentes lugares acá en Colombia. Y fue un trabajo muy, muy gratificante. Aprendí muchísimo y sé que las personas que estuvieron allí apoyándome también, para ellos fue una gran experiencia tener esa oportunidad de ayudar. Yo estaba pues trabajando allí en la fundación
Pero yo eso lo veía como un servicio a Dios. Yo nunca lo vi de pronto así como un trabajo formal, secular. No, yo lo vi siempre como el estoy sirviendo a Dios. Entonces, digamos, profesionalmente me sentí como un poco estancada. Pues laboralmente no me salía nada. Y mi papá me dijo, pero si quieres estudiar otra cosa y quizás con otra carrera, pues tienes salida. Entonces, em, yo empecé a averiguar y tenía como que mi opción ahí debajo Claro. de la manga era derecho. Y también que dije otra opción por si acaso me dicen acá que no, está diseño de modas. Yo voy, averiguo y me dicen, no, pero es que tú eres egresada de aquí, te damos una beca del 50%. Y yo, ay, qué chévere. Toda la carrera, más chévere todavía. Me homologaron un año de la carrera. Entonces yo nada más estudié 4 años debido a eso. Me homologaron un año. Entonces yo lo vi como una bendición. Yo dije, creo que este es el momento. Claro. No era Bien. en el 2008 que yo tenía que empezar esta carrera, era ahora. Y en febrero del 2017 empecé a estudiar Derecho. Pero imagino que ahí te encontraste con muchos retos filosóficos, ¿no? Sí, sí. El tema con el derecho es que hay muchos abogados, muchos profesionales en esa área que no creen en Dios, que todo se lo llevan es a la razón. Y todo su cuestionamiento filosófico no les permite creer que existe un Dios. Entonces, pues yo los tuve de compañeros y de profesores. Y pues no fue sencillo porque pues siempre estaban allí como cuestionando, muy conflictivos, ¿ya? Con un enfoque no para debatir sanamente, sino para intentar imponerme, ¿ya? Pues yo no me prestaba para esas cosas. Cuando era necesario, pues hacía mis aportes y cuando no, pues prefería ser prudente. Ya allí no tenía una persona de pronto que me acompañara. Esa etapa ya no la viví con Ingrid, la viví sola. Tuve que enfrentarme a la universidad sola. Eh, y no fue sencillo, pero Dios estuvo conmigo. Nosotros acá, esto no es por la razón, esto es por fe. Esto es por fe. Entonces, cualquier cosa que ellos me dijeran en ese sentido no afectó mi fe, no afectó en quién era yo. Me gradué en el 2022. Feliz me gradué con todos los honores que podía, gracias a Dios, con tesis laureada, con alto promedio académico y con pruebas de estado también, todos los honores, gracias a Dios. Creo que Dios lo que hacía era que tú le servías y él también. Sí, sí, yo desde la carrera anterior, en finanzas y relaciones internacionales, pues siempre traté de poner a Dios en primer lugar. Ya, yo nunca puse una excusa de que, ay, no puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer un trabajo, o porque tengo esto de la universidad, o porque tengo lo otro. No, yo, pues, yo primero me iba para mi iglesia, me disfrutaba mi evento y después amanecí estudiando, ni modo. Era el precio que me tocaba pagar, pero lo hacía feliz. Lo hacía feliz porque pues siempre he estado como en lo que me gusta. ¿Y cómo es la vida devocional de Katy? ¿Verdad? Porque vemos a una mujer entregada, vemos a una mujer que ministra, pero también detrás de eso también hay una vida de oración, una vida de santidad. ¿Cómo ha sido esa parte? Me han inculcado ese tema de devocional, de buscar a Dios, orar, del estudio de la palabra. Y Él lo enseña siempre. Entonces, siempre hemos tratado de que el Señor haga parte de nuestra vida, de nuestro diario. Incluso ahora, mis padres me siguen enseñando, porque pues yo estoy en una nueva etapa. Y pues ellos siempre me dicen, Katy, la oración, todo el tiempo. Ya, la oración es eficaz. La oración, Dios actúa a través de la oración.
Entonces es algo que nosotros no podemos descuidar en nuestra vida, porque es que allí está Dios, es nuestra comunión con Él, es nuestro encuentro personal con el Señor. Ya conocemos la etapa de tu universidad, de tu niñez, tu adolescencia. Y bueno, sabemos que estás en una etapa donde te hemos visto bendecida al lado del amado Jorge Freire. Queremos saber cómo fue, cómo se conocieron ustedes, cómo surgió ese amor. Bueno, nosotros nos conocimos en la iglesia. Él llegó a la iglesia en el 2018. Y pues al principio, nada, fuimos amigos. Nos unió un grupo que formamos, que nos unía el amor por la comida y nos llamamos los Comelones. Pues un día empezaron a crecer esos sentimientos y en el 2020, pues él se declaró. Estábamos en plena pandemia y pues 12 de agosto del 2020. Fecha especial. Sí, eran recíprocos, yo se lo hice saber también. Venía el reto más grande, era contarle a mis papás. Pues obviamente no, pensé que no era sencillo porque pues yo nunca les había hablado a ellos pues de algo sobre ese tema. Pues todos esos años yo venía como concentrada en el estudio y de pronto, bueno, me visitó el amor. Entonces, los nervios más grandes del mundo, yo no sabía cómo le iba a contar a mi papá, pero desde el principio le dije a Jorge, mis papás tienen que saberlo ya. O sea, yo no puedo dejar que pasen los días y que ellos no estén enterados de esto. Pues en ese momento le dije, yo estoy muy vieja para estar escondiendo estos asuntos. Entonces, al día siguiente, o sea, el 13 de agosto, pues me dispuse a contarle a mi papá. Y él, para mi sorpresa, la respuesta que me dije, gloria a Dios. No lo asombró. No lo asombró tanto. Y yo me quedé así como, ay. Entonces fue como mayor el susto. Sin embargo, pues no iniciamos una relación inmediatamente, sino que empezamos un tiempo de oración. Ya ese tiempo pasaron los meses, pasó un poco más de un año. Yo le puse una señal a Dios y la señal se cumplió. Y yo no decía nada. Pero yo creo que era como el miedo a esa nueva etapa que venía. Pues como todo lo nuevo produce de pronto ese temor. Y mis papás me decían, ajá, Katy, ¿hasta cuándo vas a tener a Freile orando? Entonces, bueno, un día me decidí y dije, bueno, ya, estoy lista para lo que viene. Y eso fue el 17 de agosto del 2021. Un poquito más de un año. Sé que para él no fue fácil esa espera. Para mí tampoco, pero yo pues estaba firme en esa, como en miedo más bien de entrar a esa nueva etapa que venía para mí. Entonces, pues le conté a mis papás que pues esa decisión y ellos me dijeron, bueno, entonces pues ahora sí que él venga y hablamos y formalizamos la relación y bueno, empezamos nuestro noviazgo. Formalmente, sí, en septiembre fue que lo hicimos público. Yo sé que mucha gente se sorprendió, otros quizás no tanto, como que ya Dios les había mostrado por dónde iba el asunto. Entonces, bueno, empezamos nuestra relación, fue una relación muy bonita, consagrados para Dios siempre. Tratamos de, desde el principio, colocar a Dios en nuestra relación, porque pues eso fue lo que me enseñaron mis padres. Me enseñaron que el Señor tiene que ser el centro del hogar. Y si Dios no está, eso se daña. Entonces, nosotros tomamos esa decisión de tener a Cristo como el centro de nuestra vida, de nuestra relación. Estuvimos 1 año y medio como novios. Cuando
le di la noticia a mi papá, pues que nos íbamos a casar. Pues no hubo, ya pues lo esperaban obviamente porque es que un noviazgo es como él mismo nos enseña, es un futuro matrimonio. No es que vamos a experimentar, a ver, no, ya si uno entra al noviazgo está seguro que vamos al altar. Entonces era una decisión esperada. Fue Fue, esa boda anhelada. sí, Dios concediendo los deseos del corazón. Pues yo creo que, bueno, no sé si todas las mujeres soñamos con ese día, pero por lo menos un gran número de nosotras, pues soñamos con que ese día sea especial, con que pues tener todo. Y yo creo que Dios me permitió tener todo lo que yo quería ese día y aún más, aún más. Entonces fue una boda muy bonita, Qué gracias al hermoso. Señor. Eh, lo que soñé. ¿Cuánto tiempo pasó para poder ya empezar a pensar en los hijos? Bueno, Jorge desde siempre me había dejado claro, pues que él no quería tener hijos viejos. Él se sentía viejo. Entonces, pues yo, pues iniciando el matrimonio, pues yo decía, no, todavía no estoy lista, yo quiero como un tiempo para nosotros. Y estuvimos de acuerdo. Sin embargo, un día tuvimos una conversación, yo la quiero llamar seria, sobre el tema. Eh, él me manifestó que pues ya sentía que podíamos pasar a esa nueva etapa en nuestro matrimonio y era de formar una familia. Y bueno, orándole al Señor y pues tomamos la decisión de De tener tener a hijos. nuestro primer bebé, sí. Nosotros fuimos a una cita de preconcepción, una cita preconcepcional. Y el médico, pues, la verdad no me dio muchas esperanzas. Yo soy hipertensa desde el 2021. Me diagnosticaron con la hipertensión y pues la obesidad. Las probabilidades de que yo quedara embarazada no eran muy altas. Entonces, que tenía que empezar a bajar de peso para que eso sucediera. Entonces, bueno, realmente la cita esa no fue como muy reconfortante. Eh, Cualquier persona podría haber salido de ahí como caído de nota, muy triste por las esperanzas. Imagínate, o sea, una pareja que ha tomado la decisión de querer tener un hijo y el médico le dice, no, pero es que sus probabilidades son muy bajas. Pero fue todo lo contrario. Nosotros salimos de allí haciendo dieta. Empezamos, si el problema es este, vamos a solucionarlo. El Señor actuó y actuó así, enseguida. Enseguida. O sea, para nosotros fue sorprendente la noticia y por eso te digo, llegó antes de lo esperado, porque es que desde la concepción de él, nosotros no lo esperábamos tan pronto, ya, y yo, nos entramos por accidente, o sea, porque Maylene y Rafa nos dan la noticia a nosotros de que ellos están embarazados y yo le pregunto a Maylene, pero bueno, acá, ¿tú qué sentiste? Y ella me describe lo que ella venía sintiendo y Jorge y yo nos miramos y, "Ay, pero si yo estoy sintiendo lo mismo". Y ese mismo día me hice la prueba de embarazo y positivo, 20 de noviembre del 2023. Positivo. Nosotros quedamos en shock. O sea lo esperábamos y no lo esperábamos. Pero fue una bendición, nos alegramos mucho. Yo todo lo que yo de pronto había pensado en hacer y que para dar la noticia a mi familia, nada de eso se pudo, Nada se porque perdió. de la emoción yo llamé a todo el mundo a esa misma hora, eran casi las 11 de la noche, yo llamé a todo el mundo y estoy embarazada, estoy embarazada. Entonces fue muy bonito, diferente a lo que esperábamos, pero especial. Tú habías visto a Dios actuar en tu vida, evidentemente, pero lo estabas viendo actuar de otra manera que tú no lo habías visto.
Sí. Tú no lo habías visto. Entonces, cuéntame, ¿qué hizo Dios que impactó tu vida y que tu vida realmente no volvió a ser la misma? Mi embarazo de entrada fue de alto riesgo por la obesidad y por la hipertensión. Y desde ahí empezamos nosotros a ver actuar a Dios. Empezamos a ver a un Dios que hace milagros, a un Dios que hace lo imposible posible. Y recuerdo la primera ecografía que me hicieron. El médico, pues así como una observación que nos hace. Lo vimos un poco extrañado, pero mi esposo y yo no entendíamos de qué se trataba. Él lanzó una expresión y dijo, el bebé, pues el feto tiene una bradicardia de 66 por minuto. Y nosotros, o sea, nos pareció extraño, pero no entendíamos, no te digo que nos preocupamos, porque no sabíamos a qué se refería. Entonces salimos de la cita y pues les comentamos a mis padres, a mi hermano, a mi cuñada, que son médicos, y pues ellos nos explicaron, ellos se preocuparon, obviamente, porque ellos sí entendían de qué se trataba eso, y enseguida pues me sacaron una cita con una ginecóloga amiga de ella, de mi cuñada, y fuimos, y todo ese tiempo mi papá nos dijo, vamos a orar, vamos a orar. Ellos se convocaron en ayuno. Yo pues no podía ayunar por mi estado. Y cuando fuimos a la cita, ya Dios había obrado. Cuando la ginecóloga pues me hace la ecografía, pero si los latidos del bebé están perfectos. Eso se refería a los latidos del bebé. Los bebés deben tener sus latidos rápidos. Mi embarazo fue tranquilo. Yo lo describiría así. Fue un embarazo muy tranquilo. A mí no me dio síntomas de nada. O sea, yo estaba relajadísima en mi embarazo, de no ser porque me creció la barriga. Realmente no hubiera sentido, pero yo no dejé de servirle al Señor. Pero ese día pues ya me sentí muy hinchada. Pues yo le mandé una foto a mi hermano y le dije, me siento muy hinchada, no me siento muy bien. De hecho, estábamos donde mis suegros y tuvimos que regresarnos temprano porque ya yo no me sentía muy bien. Sin embargo, al día siguiente, el 17 de junio, pues yo me levanté bien, descansada, reposada. Ese día tenía mi último control. El jueves de la semana anterior yo me había hecho unos exámenes y los exámenes pues había salido algo alterado. Entonces mi cuñada me dijo, no se te puede subir la presión. Entonces yo todo mi embarazo tuve la presión normal. Nunca tuve crisis hipertensiva. Entonces, bueno, yo estaba ese día súper bien. Me fui a mi cita y la ginecóloga me dio pues las órdenes cuando ella ve el resultado. Me dice, Kate, esto no me gusta. Este es un resultado de hace 5 días. Yo creo que es mejor que te repitas estos exámenes. Entonces, pues como ya yo te voy a dar la orden para dentro de 3 semanas, tú visites la clínica en donde pues sería el parto o cesárea, pues tú deberías ir hoy allá para que te los repitan. Y bueno, nos dejaron y para mi sorpresa, cuando me pasan a triaje, el médico que me mira allí me toma la presión y la presión alta. Entonces, yo después, como 2 meses después, ya acá en casa estoy revisando los papeles y yo no me había visto que la historia clínica con la que yo llegué, ya yo había sido diagnosticada con preeclampsia severa. Ellos me pasaron donde la ginecóloga de turno y ella me vio a mí como tranquila, relajada, pero yo no me sentía nada, o sea, yo estaba normal. Y me dejó reposando allí un tiempo y cuando me tomó la presión estaba más alta todavía. Yo estaba haciendo crisis hipertensiva y ya era delicado. Pero ya a mí me habían diagnosticado con preeclampsia, la única que no lo sabía era yo. Entonces cuando la doctora ve eso me dice, mamá, lo siento, tengo que desembarazarte. Y yo me quedé, ¿cómo así, doctora? Pero si yo vine fue a repetirme unos exámenes. ¿Cómo así que me
me van a desembarazar. Y yo todavía no sentí cuándo. No, ya, ahora. Tú de aquí pasas a que te bajen la presión y a prepararte para la cesárea. Yo quedé en blanco. Entonces yo en mi cabeza dije, yo voy a llamar a mi hermano. Yo hago lo que mi hermano me diga. Yo confío en él. Entonces yo vine y llamé a Met. Yo, Met, me están diciendo que me van a desembarazar. O sea, habla tú con la doctora porque yo no le entiendo nada de lo que ella me está diciendo. Y yo choqueada. Entonces le pasé a la ginecóloga. Y la ginecóloga, recuerdo cuando le dijo estas palabras, que si el bebé y yo seguíamos juntos, ella no podía responder por la vida de ninguno de los dos. Entonces, cuando yo le escucho eso, yo entiendo que esto no tiene vuelta atrás. Recibo otra vez la llamada de Ahmed y me dice, mamá, te van a desembarazar. Voy a avisarle a mis papás, avísale a Jorge, pregúntale a la doctora qué necesitan para ti y para el bebé. Ya, hoy nace Jaciel. Me cogieron fuera de base. Claro. O sea, no teníamos listo nada. No teníamos listo nada. Pues nosotros estábamos confiados en el tiempo que faltaba. Y bueno, en nada pues llegó mi esposo. Mi mamá seguía ya también en la clínica. La doctora me dice, una vez salgas de cirugía vas a ir a UCI. A mí me quitaron el celular, desde ese momento yo me desconecté de todo porque necesitaba mantenerme tranquila, que no me alterara nada de lo que sucediera a mi alrededor. Entonces, pues me apartaron en una sala, me hicieron la preparación, me hicieron la cirugía. La cirugía fue tranquila, transcurrió todo normal. Jaciel nació bien, tenía, creo que le llaman cordón circular. Yo aspiraba a parir por parto natural, pero no hubiera sido posible. Y yo creo que todo ese nacimiento de Jaciel y todo este tema fue espiritual. Unas semanas antes de ese día, yo tuve un sueño en donde yo estaba, yo entiendo que era como una sala de parto. Y había una enfermera allí que me decía, no, estás dilatando, pero estás en 5 todavía, no aumenta, ya todavía falta mucho, me decía. Y yo veo una puerta, pero yo veo como el espacio de la puerta, no había puerta, esto estaba abierto, una puerta grande, y afuera yo veo la calle. Y allí en la calle había un carro parqueado y había una persona que ya había fallecido, una conocida. Claro. Y yo entiendo que lo que me está hablando el sueño, un espíritu de muerte que está rondando todo ese tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando yo le cuento el sueño, pues esas semanas antes a mi papá, me dice, vamos a orar porque ya Jaciel está próximo a nacer. La cesárea transcurrió bien, normal, Jaciel nació bien. Sin embargo, fue prematuro. Él nació de 34 semanas. Y me llama la atención el número de semanas porque cuando yo estaba en mis controles, la ginecóloga en una ocasión, pues ella me había mandado un medicamento, pues que yo estaba reacia a usarlo. Y ella me dio toda una cátedra de por qué tenía que usarlo. Y me lanzó una expresión en donde me dijo, yo me sentiré satisfecha y estaré tranquila si llegamos a las 34 semanas. Bien. Y Jaciel nació de 34.2 semanas. Entonces fue Dios. O sea, fue como un mover allí de Dios que en ese momento ya era como si Jaciel en ese tiempo ya iba a estar fuera de peligro. Entonces, Jaciel también fue a UCI. Él nació y fue directo a la UCI Neo. Él duró allí 11 días. Nació con problemas pues respiratorios. Sus pulmones no se habían desarrollado totalmente y al principio necesitó pues ayuda para eso.
Su evolución, pues, fue rápida. Yo siento que fue rápida para todo el tiempo que le faltaba. Él estuvo allí 11 días y el Señor metió su mano. Y llegó un punto en que ya él estaba bien, apto para salir, pero bueno, los procesos de la clínica no le permitían hacerlo. Yo también entré a UCI y pues allí empezó un proceso de Dios conmigo. Un día se extendió a 4 y no fue un tiempo fácil. O sea, yo entré a UCI por la presión, por la hipertensión, y una cosa terminó en otra, ¿ya? Allí en la UCI, pues, a mí me empieza fiebre. Y obviamente empiezan los médicos a decir, bueno, vamos a investigar de dónde viene la fiebre, porque esto tiene que haber alguna infección. Una fiebre no es normal. Entonces empiezan a investigar, a hacerme estudios de todo tipo, pero esos 4 días te digo que no fue fácil, no fue fácil. Yo sé que los que han estado en UCI saben de lo que hablo. La UCI es un lugar muy espiritual, es un lugar en donde se siente mucha soledad, literalmente uno está solo allí, porque son cubículos, y pues hay varios cubículos y hay gente, bueno, yo creo que yo era una de las menos graves, pero ahí hay gente que está intubada, que está al borde de la muerte, y yo por lo menos estaba consciente. Fue un tiempo, yo lo veo hoy como un tiempo de reencuentro con Dios, porque es que en esa soledad yo no podía hacer más nada, sino orar y cantar. Yo no tenía celular, no tenía tablet, no tenía libros. Estaba aislada. Aislada totalmente, sí. Yo recuerdo que cada vez que pasaba alguien por mi cubículo, yo le decía, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Porque uno ahí pierde la noción del tiempo y el día es eterno, eterno. Yo no tenía nada, no sabía ni qué hora era y a mí eso me desesperaba, no poder saber qué momento del día era, y pues yo también como que anhelaba las horas de las visitas, porque era como el único tiempo en donde yo tenía interacción con alguien. Yo recuerdo que le pedí a mi mamá una Biblia y una sopa de letras, pero me mandaron una Biblia así de gruesa como esta, y obviamente yo no podía cargarla porque el segundo día, si no recuerdo mal, hubo unos medicamentos que me suministraron a los que yo fui muy sensible y me bajaron mucho la presión. Entonces a mí me bajó la presión a 80/32 y claro, pues yo estaba conectada a unos aparatos y cuando yo me empiezo a sentir mal y yo miro el aparato y yo veo cómo está la presión, yo estoy sintiendo, literalmente te estoy diciendo que sentí que me estaba muriendo. Y yo sentía que la visión se me tornó borrosa, la audición, yo sentía que escuchaba más lejos cada vez, y me sentí muy débil, o sea, yo sentí que me estaba yendo. Entonces yo, como pude, llamé a una de las enfermeras que estaba por allí y le dije, enfermera, no me siento bien, me siento mal, y le dije, se me bajó la presión. Y pues ella pues llamó a los médicos de turno, al internista, al intensivista. Yo me da risa porque yo decía en mi cabeza, yo tengo que mantenerme tranquila porque si no, hasta aquí llegué hoy. Yo hoy me río, pero en ese momento yo no me estaba riendo. Yo literalmente sentí que me estaba muriendo. Entonces, es una experiencia horrible, horrible, aterradora. Sentir esa cercanía al último minuto de tu vida. Y lo voy a decir de esta manera, yo quedé como traumatizada ese día. De ahí en los días posteriores, a mí me sacaron pues del episodio. Quedé muy sensible y me sedaron. Yo empecé de ese día a estar sedada, muy somnolienta, pero consciente. Yo era consciente de todo.
y pues me acuerdo de todo. Efectivamente, pues creo que fue así porque yo estaba muy sensible. O sea, después de ese episodio yo quedé muy sensible. Recuerdo que le conté a los médicos pues que pues tenía una fiebre y una enfermera pues prácticamente me ignoró y eh, me puse a llorar allí, me quebré. Pero era eso mismo, eso Claro. mismo. Y el Señor también tratando conmigo, haciéndome más sensible. Claro. Porque Katy siempre ha sido una mujer muy Muy fuerte. fuerte. Eh, todo el tiempo yo, pues, eh, orándole al Señor por la vida de Jaciel. No, yo creo que la mayor parte de mis oraciones eran Jaciel. Pues obviamente también le pedía por mí, pero era como que yo no conocía a Jaciel, o sea, cuando él nació, a mí me lo pusieron aquí en el pecho, yo le di un beso y ya, yo no lo volví a ver. Ni siquiera me mostraban fotos porque pues él tenía una máscara en la cara y era muy impactante, iba a ser muy impactante para mí ver esa imagen, entonces ellos pues no me mostraron nada hasta cuando yo salí ya de la UCI. Entonces, mi oración a Dios era que mantuviera la vida de Jaciel, ya, que le guardara, que le sacaran bien de la clínica y eso era todo el tiempo, todo el tiempo. Y la adoración, yo Tuviste un reencuentro allí con el sí, Señor. Dios me permitió adorarle sin público. Creo que por primera vez desde que empezó mi ministerio, le adoré a Él creo que con la mayor sinceridad. Eh, me permitió reencontrarme en ese tema de la adoración, de conectarme totalmente con Él, porque es que allí no era que fuera a cantar bonito, Claro. o que a alguien le interesara, o que alguien me escuchara, porque lo hacía en voz muy queda, literalmente para que Dios me escuchara. Era tú y Él. Entonces, fue un tiempo de reencontrarme con Dios, fue un tiempo de conocerle En el silencio. en el silencio, sí, de conocerle en el silencio. Yo entro a la UCI el lunes 17 de junio y salgo viernes de esa misma semana en la noche. Salí muy débil, estaba muy descompensada. Yo en la UCI me mantuvieron con una dieta líquida y pues mi cuerpo pues se descompensó. Mi hemoglobina bajó a 7. Pues ya me pasan a una habitación. En parte pues para mí yo estaba feliz porque pues Claro. toda la semana yo estuve insistiendo y cuando pues, yo todos los días porque no había un diagnóstico claro de lo que yo tenía. Los médicos no sabían ni siquiera por qué yo seguía ahí. O sea, el intensivista me hacía un estudio, me hacía el otro y no salía nada. Sospecharon que yo tenía una neumonía. Me pusieron oxígeno. Yo salí de UCI todavía sin saber qué tenía. O sea, yo salí haciendo fiebres y salí hipertensa de UCI. Si tú me preguntas hoy, Dios fue el que me sacó de UCI, porque médicamente debían dejarme todavía. Yo estaba contenta porque ya ahí no iba a estar sola. Claro. Mi esposo pues prácticamente se mudó conmigo a la clínica. Yo el día que yo salgo de la UCI, la herida de la cesárea empieza pues a presentar síntomas de que había una infección. Y eso fue un proceso terrible porque entonces me dan la noticia que me tienen que someter a otro procedimiento. Yo vengo traumada de la UCI, de que yo no estaba durmiendo bien esos días siguientes al episodio pues que te comenté, porque yo sentía que si yo me profundizaba en dormir, yo me iba a morir y yo de ahí no me iba a levantar. Entonces, hubo, pues, debo decir, una médico un poco imprudente en manifestarme que la anestesia iba a ser general. Entonces yo estuve reacia a someterme al procedimiento. Era un lavado quirúrgico. Yo al principio les decía, no, yo no me voy a hacer eso. Me rebelé y dije, no, yo no me voy a hacer esto.
pero ellos no entendían. Yo después, ya acá le contaba a mi esposo cuál era el motivo. O sea, era que yo sentía que si yo entraba a esa sala, yo no sabía si yo iba a salir. La doctora Sirley, ella pues es anestesióloga, y yo le pregunté, yo dije, pero ella es la que sabe de esto. Ella me dijo, no, la anestesia no es general, va a ser local, es la misma que te pusieron en la cesárea. Entonces yo sentí que eso como de parte de Dios, y ella me dio unas palabras que fueron tranquilizantes, digámoslo así, en esa situación, que me dieron paz, ¿ya? Y yo accedí a someterme al procedimiento. La noche previo a eso, me quebré esa noche y le dije a mi mamá, es que tengo miedo. O sea, ella entendió que era que yo tenía miedo de morirme. Claro. Ya, ella me recuerdo que me decía, Katy, no hables así, ¿en quién has creído tú? En el Señor. Esto no es para muerte. Entonces, bueno, en ese momento yo recibí sus palabras, Claro. recibí las palabras de la doctora Sirley, y al día siguiente me programaron el procedimiento. Transcurrió todo normal, gracias a Dios. Y encontraron otra, o sea, no fue lo único. La infección en la herida no fue lo único. También encontraron una bacteria en mi sangre. Y entonces, ese era otro detalle. Yo debía estar pues pegada a la máquina prácticamente Claro. mediodía. Eran 4 horas. Corrí el medicamento. El 3 de julio del año pasado fue un día feliz para mí. Bueno, antes de ese día, el 28 de junio, fue súper feliz. Ese día se me normalizó la presión porque así le dieron la salida. Ay, es que le voy a dar lata a mi abuelita esta noche. Él regresó a la casa. Bueno, no, vino por primera vez a casa con mi mamá y con Daniela. Y bueno, ellas aquí. Y nosotros seguimos la lucha ya. Y el 3 de julio ya Dios nos dio la victoria. Yo recuerdo que me querían sacar de la clínica en silla de ruedas. Yo dije, no, yo aquí entré caminando y me voy caminando. Yo salí sana, gracias a Dios. Yo salí sana de la clínica. Dios lo hizo, indiscutiblemente. Fue una experiencia horrible, difícil. Fueron 17 días hospitalizada. Pero de aprendizaje como mujer, como cristiana, como esposa, como ministro. Bueno, al fin te dieron de alta. Sí, vine a casa, pero seguí hospitalizada en casa. Yo salí con plan de hospitalización domiciliario. Y estuve 12 días más hospitalizada aquí en la casa. Pasé mi cumpleaños aquí hospitalizada. A Jaciel, a los 2 días que yo regreso, se lo llevaron nuevamente para UCI. Claro, él era prematuro. Claro. Y pues esa era la conducta. Claro. Entonces, él entra nuevamente a UCI 4 días. No fueron días sencillos. Ya yo acá en casa, pero, o sea, como que llego y me quitan otra vez a Jaciel. Yo prácticamente lo cargué a él cuando yo regresé acá. Yo en la UCI, cuando yo salí de UCI, yo lo fui a visitar 2 veces, pero yo estaba muy débil. Ya a mí me tuvieron que transfundir en la clínica. Entonces no tenía como esa fuerza. Y cuando llego acá es que tengo ya ese contacto madre-hijo con él. Y fue especial. O sea, tú sabes. Reencuentro. Sí, Reencuentro tú sabes de lo que hablo. Sí, total. Aunque son, digamos, mucho aprendizaje. O sea, resumirlo en un versículo no es tan sencillo.
pero sí hay una palabra que me marcó, y también porque hay una alabanza también que me ministró mucho, y es precisamente basada en ese versículo. Cuando yo estuve en la UCI fue una canción que yo canté mucho. No es un ritmo habitual para cantar, que tú digas, ay, voy a cantar en la iglesia. O sea, yo nunca la he cantado en la iglesia, y de hecho pensé que no me la sabía, pero en UCI Dios me trajo a memoria esa canción, porque la letra me iba a ministrar. La letra dice: me dijeron que solo tú salvas, me dijeron que solo tú sanas, me dijeron que solo en ti hay vida y que tú eres mi única esperanza. Entonces yo creo que eso era lo que yo estaba viviendo. No, no me cabe duda de eso. Dios era mi única esperanza en ese momento, porque la ciencia podía decir una cosa, pero Dios era el que daba la última palabra allí. Entonces, precisamente esos versículos marcan mi vida. En Job 42, me permito leerles desde el versículo 3 al 5. Dice la palabra: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese último versículo es precisamente el coro de esa canción. Entonces, yo quizás siempre había cantado de Dios, cantado del Dios que sana, del Dios que es todopoderoso, que hace lo imposible posible. ¿Quién sabe cuántas veces lo hice? Imagínate, de mis 15 años cantando, a mis 14 años, cuántas veces no habré lanzado esas expresiones, incluso ministrando, no solo en las alabanzas, sino ministrando, pero yo nunca había pasado por una situación en donde yo tuviera que conocer al Dios que sana, ¿ya? Entonces, fue ese encuentro con el Dios que sana. Muchas veces hablé de Él, ministré sobre Él, pero ahora ya yo lo conocía. Estaba experimentando en carne propia al Dios que sana, al Dios de lo imposible, al Dios que desafía a la ciencia médica, desafía todo, porque Jaciel, como dice mi papá, Jaciel y yo somos un par de milagros andantes, ¿ya? Porque una preeclampsia severa no es algo sencillo. Entonces, yo creo que esa palabra definitivamente marcó mi vida. Yo hoy adoro a Dios diferente. No hablándote de la técnica, sino de esa conexión con el Señor. Yo cierro mis ojos y o sea, yo le pido al Señor: no borres de mí esa imagen, porque es que eso es lo que mantiene mi corazón agradecido. O sea, para no olvidarme de dónde me sacó Dios, de qué situación me sacó. Yo no te estoy hablando de pronto de una vida, no, yo vengo con una vida tranquila, Claro. una vida normal, promedio, normal, cristiana, una joven que siempre le ha servido a Dios. Pero esta experiencia me marcó como cristiana, me marcó como adoradora. Y yo cierro mis ojos y yo veo lo que yo veía cuando estaba en UCI, mi imagen de UCI, el frente de lo que mi visión tenía. Y obviamente salen lágrimas de mis ojos porque en algún momento le adoré allí también. Claro. Y quizás por mi cabeza en algún momento pasó, en medio de todo ese temor, Que no ibas a salir. que iba a ser mi última adoración, que no iba a poder hacerlo nunca más como venía acostumbrada a hacerlo. Y cuando yo peleé, bueno, no peleé, pero sí luché, la cantaba en vendimia, porque yo decía, esta es como la forma de yo agradecerle a Dios este milagro tan maravilloso que hizo en mi vida.
Y recuerdo que cuando visité a la ginecóloga que me dio el alta, que fue la misma que me atendió todo el proceso, yo le dije, doctora, mi papá no me va a dejar cantar si usted no me da la aprobación. Claro. Eh, y ella me dijo, Kate, ve y adora a Dios y dale gracias por todo lo que hizo en tu vida. Y eso fue lo que hice. Amén. Eso fue lo que hice, agradecida con Dios. Y bueno, yo quiero dejarle un mensaje a las personas Sí. que nos están escuchando. Así es. Y es que no importa el proceso por el que estén pasando, Job también vivió un gran proceso. Así es. Un proceso que quizás él no merecía, porque la palabra dice que él era recto, que era temeroso de Dios, que estaba apartado para Dios. Así es. Eh, y cualquiera pudiera pensar, pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué Dios me tiene que mandar esta prueba de enfermedad, esta prueba económica o de cualquier índole? Así es. Pero es que a veces es necesario reencontrarnos con Dios, conocer al Dios que hace milagros, porque nos fresqueamos mucho en nuestra vida, que olvidamos quién es Él y no lo dejamos actuar Amén. en nosotros. Amén. Entonces, quiero decirle a esas personas que nos escuchan hoy, que nos ven, que tengan paz y que dejen a Dios ser Dios. Amén. Amén. Está bien. Gracias. Gracias por compartir tu historia. Creo que es una historia que va a edificar. Amén. Va a edificar muchísimo. Nos enriquece, ¿verdad? Conocemos una adoradora que lo hizo desde muy joven, pero que hoy canta con una unción diferente. Amén. Amén. Entonces, me gustaría que oraras por esas personas que quizás están pasando por un momento difícil, que quizás dudan de Dios, que tú puedas, a través de tu experiencia, impartir eso que recibiste del Señor. Amén. Claro que sí. Padre, gracias por este tiempo especial que nos permite vivir. Gracias, Señor, porque nada sucede si no es tu voluntad. Gracias, Dios, por este maravilloso programa de historias en primera persona, en cabeza de la familia Argote Borges. Gracias porque ellos se están dejando usar por ti, Señor, porque este programa es edificante, oh Dios. Sígueles usando para la alabanza de tu reino, para la gloria de tu nombre, Señor. Dios, en este momento oro, Padre, por todas esas personas que nos están escuchando, que nos ven. Te pido por sus vidas, Señor, para que seas tú al control. Quizás yo no conozco qué situaciones ellos están atravesando, quizás no sé qué procesos estén atravesando, pero yo hoy puedo testificar que tú eres un Dios que hace milagros, que tú eres un Dios de lo imposible, que tú eres el Dios que todo lo puede. Y te pido, Señor, que toques sus corazones en esta hora, que toques sus vidas, Señor, que hagas una obra perfecta en ellos, que les permitas conocerte, que les permitas reencontrarse contigo si es necesario, que les permitas entender, Señor, que el proceso por el que ellos atraviesan no es para muerte, sino que es para vida. Que ellos entiendan, Señor, que tú eres Dios, que ellos permitan en sus corazones dejarte actuar, oh Dios, y que tú hagas ese milagro maravilloso en ellos. Así es. Guárdales, Señor. Llénales de fe, aumenta su fe, Dios, en el nombre de Jesús. Los depositamos en tus manos, Señor, creyendo que tú ya empiezas la obra en sus vidas. Todo aquel que necesita un milagro, concédelo, Señor. Todo aquel que necesite una sanidad, todo aquel que necesite una liberación, Señor, que necesite verte actuar en sus vidas, te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón que se los concedas, que les permitas conocerte, Dios, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Recibe toda la gloria y toda la honra. Recibe toda la alabanza, Señor. Amén. Amén. Bueno, quiero darle las gracias a todas las personas que tuvieron a bien escuchar este episodio de Historias en Primera Persona.
Realmente para mí ha sido todo un honor, un privilegio tener la oportunidad de contar esto que Dios hizo en mi vida, y espero que mi testimonio sea de bendición para cualquiera que me esté escuchando, que les pueda edificar, y que si hay algo que se pueda aprender de esto es que a veces es necesario conocer a Dios, que creemos que le conocemos, pero a veces realmente no es así. Y que entiendas que el proceso que estás pasando no te va a matar, que ese proceso es necesario quizás para que tú aprendas una lección. Órale a Dios para que te guíe y sepas cuál es la lección que debes aprender al final de ese proceso. Y un día, así como hoy estoy yo aquí, dándole la gloria a Dios, porque todo eso que viví, que fue un mes prácticamente, fueron 29 días, no me mató, sino al contrario, me permitió crecer en Dios. Gracias a todos los que nos sintonizaron, a los que estuvieron allí viendo este testimonio. Esperamos, como dice la pastora Caterine, que sea de gran bendición para todos ustedes. Compartan este testimonio a aquellos que serán bendecidos. Amén. Gracias y el Señor les bendiga.